No importa si estamos. Muy buenos días a todos. Estamos aquí para dar inicio a esta conferencia de prensa con relación a la presentación de una iniciativa popular de la modificación del artículo 135 de la ley 6002/17. Quiero presentar a la comisión propulsora de esta iniciativa, la señora Cora Torres, el señor Edgar Isidro, la doctora Patricia Stanley, la señora Doris Medina, la señora Gloria Jules y quien les habla. Hemos presentado esta mañana en Justicia Electoral esta iniciativa popular que va a tener su proceso y a partir de aquí el trámite va a correr a los efectos de que Justicia Electoral habilite en su página el link a los efectos de que la ciudadanía, los padres de familia puedan apoyar con su firma. Este proyecto de modificación del artículo 135 consiste en incorporar un apartado que sería el apartado C, que voy a dar lectura. Este artículo 135 es el abuso sexual en niños. El apartado C, en este caso, dice: abuso bajo otras formas, el que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos, digitales, visuales, audiovisuales o realizara actos que interfirieran, alteraran o dañaran la percepción natural del niño acerca de su sexualidad o identidad, será castigado con pena privativa de libertad de 6 a 15 años. Si el hecho fuera cometido por un funcionario público o autoridad electa, será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 15 años. En el caso señalado en el inciso anterior, la pena privativa de libertad será de 15 a 20 años cuando el funcionario o la autoridad haya autorizado o aprobado tales materiales o actos. Lo que aquí nosotros estamos proponiendo es que definitivamente toda la promoción de las ideas que puedan alterar la percepción natural de la sexualidad en nuestros niños y adolescentes tengan carácter de hecho. Hoy contamos con una disposición administrativa de parte del Ministerio de Educación, la resolución que le conocen comúnmente como la resolución Riera, que prohíbe la difusión de estos materiales en el ámbito educativo. Sin embargo, es una disposición administrativa, como bien ya lo decía, y nosotros los padres necesitamos de una disposición que penalice esta promoción, esta conducta en nuestro país. Nosotros los padres no podemos vivir en un estado de zozobra en el que dentro de las políticas públicas se esté promocionando este tipo de materiales, actividades que afectan el desarrollo armónico e integral de nuestros niños y adolescentes. El artículo 54 de la Constitución Nacional establece que la familia, la sociedad y el Estado deben de garantizar el desarrollo armónico de nuestros niños, que viene a ser el bien jurídico protegido por excelencia de nuestros niños y adolescentes. Esto se conoce en el derecho penal como la indemnidad. La indemnidad es el derecho a estar exento y a no sufrir interferencias en el proceso de formación adecuada de la personalidad. Decíamos también de que la semana pasada, lamentablemente, en la Cámara de Senadores se rechazó el tratamiento de la derogación de la Ley 6659 de donación de la Unión Europea, en cuyos condicionamientos prevé la promoción de estas ideologías
en las políticas educativas de nuestros niños adolescentes. Entonces nosotros los padres nos vemos obligados a presentar esta iniciativa popular a los efectos de salvaguardar los derechos de nuestros niños y adolescentes. A partir de hoy que hemos presentado ante Justicia Electoral, corre el trámite. Justicia Electoral habilitará en su página el enlace a fin de que los padres de familia, los ciudadanos puedan proceder a la firma digital, al igual que también la rúbrica en documento, para apoyar esta iniciativa. Necesitamos aproximadamente 48.000 firmas. Yo considero que esto va a superar ampliamente, porque es algo largamente esperado por nosotros los padres de familia, porque como les decía, ya no podemos vivir en este estado de zozobra en el que tendremos que estar como niñeros del Estado, cuidando para que no nos vengan encima de nuestros niños. Agradecemos la presencia del padre Montero, que aquí nos está acompañando en esta oportunidad, una persona que ha luchado siempre por la educación de nuestros niños y valoramos muchísimo. A todos los que están acompañando, sabemos que estamos representando a todos los padres de Paraguay, porque hoy todos los padres de Paraguay estamos realmente en vilo y esto no puede continuar. Y si nosotros los padres tenemos que levantarnos para presentar este tipo de proyectos de leyes, para que nuestras autoridades puedan velar solamente por el cumplimiento de lo que dice la Constitución, porque nosotros no estamos pidiendo absolutamente algo extraño. Estamos pidiendo que se cumpla la Constitución Nacional, que se cumplan las leyes, que el Estado pueda velar por la integridad física, psíquica de nuestros niños, el desarrollo armónico, que es un mandato constitucional. Entonces nosotros los padres lo vamos a hacer. Nosotros estamos aquí para defender a nuestros niños y lo vamos a hacer bajo toda circunstancia. Esta es una de las tantas iniciativas que vamos a empezar a presentar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Estamos para que nos hablar, para comentar, para que nos pregunten acerca de esta iniciativa, en qué consiste. Vamos a facilitar a todos los medios de prensa de ahora en más para que tenga una difusión masiva. Muchísimas gracias. Pues bien, la consulta más. Bueno, Dani, en primer lugar, hablar sobre los materiales. ¿Qué materiales o qué tipo de materiales serían los que, si es que se aprueba, evidentemente, porque hablamos de una modificación, si es que se da esa modificación en algún momento a futuro, obviamente, ¿verdad? ¿Qué tipo de materiales son los que estarían, digamos, atentando o en contra de la normativa, en contra del derecho? Todo material que vaya dirigido a nuestros niños y adolescentes con este tipo de contenidos, especialmente aquellos que son materiales educativos. Como ya lo decía, hoy nosotros tenemos una resolución interna del Ministerio de Educación que dispone la prohibición de este tipo de materiales. Sin embargo, es una disposición administrativa, no tiene una sanción penal para quien incurra en este tipo de hechos. Es decir, a lo sumo un sumario administrativo, pero el ente que interviene es el propio Ministerio de Educación, que es juez y parte, porque es también una de las entidades que está precisamente promoviendo dentro del sistema educativo. Entonces, nosotros los padres lo que estamos planteando es que esto pase a tener carácter de hecho punible y que tenga una sanción penal. ¿Por qué? Por constituir abuso infantil. Esto es abuso infantil bajo otras formas, porque lo que hace es alterar la percepción natural de la sexualidad humana en nuestros niños. Y eso transgrede un bien jurídico protegido, que es el bien jurídico protegido precisamente en los casos de abuso infantil. Entonces, lo que hacemos es proponer incorporar un apartado más dentro del articulado del 135 a los efectos de que esto pase a ser abuso infantil y tenga una sanción penal. ¿Pero qué tipo de materiales estamos hablando, Dani? Para ser bien específico, así para que se pueda comprender. Por ejemplo, materiales educativos, textos educativos, pueden ser escritos, audiovisuales, libros de cuentos,
todo lo que tenga este tipo de contenido y que vaya dirigido específicamente a niños. Nosotros estamos aquí para velar por el desarrollo armónico de nuestros niños. Los adultos, en el marco de su autonomía, pueden decidir lo que mejor les parezca. Nosotros no entramos en ese campo, entramos específicamente a salvaguardar este derecho constitucional que trata del desarrollo armónico del niño. Entonces, por eso es que estamos hablando materiales de todo tipo. Pero estamos hablando en un momento, creo que vos comentaste sobre el tema postulado de género. Sí. ¿Y qué específicamente son los postulados de género? Los postulados del género señalan que la identidad es una construcción sociocultural que está desapegado del sexo biológico. Lo que hacen es separar el dato biológico, sexo biológico, de lo que podría ser la construcción de la identidad. Aquí es donde encontramos, por ejemplo, en los países donde estos postulados ya están incorporados plenamente dentro de las políticas públicas, educativas, etcétera, que se está dando la hormonización de niños a una temprana edad y se está dando también la mutilación de sus órganos reproductivos. Finalmente, los postulados del género que le presentan al niño la idea de que su sexo biológico es irrelevante para la construcción de su identidad, eso finalmente termina en que o creen en virtud a esto a que deben ser sometidos a hormonizaciones para poder bloquear su crecimiento en la pubertad y posteriormente proceden a la mutilación. Estamos hablando de casos que ya se dieron en donde niñas se les extirpan los senos, los ovarios, el útero. Estamos hablando de chicos a quienes se les mutila su órgano reproductivo y de ahí en más son personas que tienen que depender de la hormonización de por vida. A eso lleva estos postulados finalmente. Y nosotros lo que estamos haciendo es decirle a todos, principalmente a las autoridades, que esto nosotros no queremos para nuestros niños. En Paraguay ciertas cosas van llegando un poquito de manera retrasada y eso también nos permite a nosotros visualizar ya los efectos de esto en los países en donde ya se ha aplicado. Entonces, eso es finalmente en donde terminan los postulados del género incorporados en los materiales educativos o de políticas públicas de nuestros niños y adolescentes. O sea que básicamente aquellos materiales que refieren a una identidad de los chicos a nivel, digamos, psíquico, es lo que se estaría... A una autopercepción o a una autoconstrucción de la identidad del niño en el que el sexo biológico sea irrelevante y en el que se le presente esa idea al niño, de que puede cambiar, de que se puede autopercibir, o estimular sexualmente antes de tiempo. Exactamente. Entonces, estos postulados presentados a los chicos lo que hace es interferir en su proceso de desarrollo armónico, porque el niño debe de percibir su sexualidad y construir su personalidad de manera sana, armónica, y eso es lo que nosotros hoy queremos preservar, ¿verdad? Entonces, y te decía de que esto finalmente termina en hormonizaciones y en mutilaciones, y ahí es donde nosotros no vamos a permitir que llegue. Y una consulta nada más, teniendo en cuenta también la norma RIERA, ¿verdad? A nivel de Ministerio de Educación. Si bien se comprende muy bien el
enfoque y el fondo de la propuesta. ¿No creen de repente de que una propuesta como esta sería una especie de cacería de brujas también a nivel de, ¿cómo es que se dice? Penalizar un tipo de presentación de, digamos, de contenido, porque ¿cómo se determina si esos contenidos realmente son o no con ese enfoque de género que se plantea o que usted plantea? Todos los postulados del género, el género en sí es una construcción teórica que presenta la idea de que se puede construir la identidad de manera sociocultural, totalmente desapegado del sexo. O sea, todos los postulados del género, o el postulado del género en sí, plantea eso. Hoy nosotros tenemos en materiales educativos la referencia al género y es muy claro donde dice que es una construcción sociocultural y que el género no es igual al sexo, hacen una diferenciación sexo-género. Bueno, me decís acerca de que esto quizás, ¿por qué no tal vez regular la resolución riera? Bueno, y te voy a decir por qué, te contesto la pregunta. El bien jurídico protegido en nuestros niños por excelencia es el desarrollo armónico que está en el artículo 54 de la Constitución. Ahí dice, la familia, la sociedad y el Estado deben garantizar al niño que goza su desarrollo armónico integral. En otros términos, el desarrollo armónico se denomina indemnidad. La indemnidad es el derecho a estar exento de toda interferencia o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad. Ahí es donde entran estos postulados y estas ideas que cuando se le presentan al niño lo que hace es generar una confusión respecto a su propia identidad e interfiere en el proceso de formación adecuada de su personalidad. Entonces, para nosotros, en general, familia, sociedad y Estado no es una opción el de velar por ese cumplimiento, es una imposición. De ahí a que el Estado está obligado a cumplir esa normativa constitucional y lo que no está haciendo, al contrario, lo que está haciendo es promover a través de las políticas públicas este tipo de postulados que empecemos por decir es inconstitucional. La idea del género no está en la Constitución Nacional, no está, sencillamente. Entonces, pero eso nosotros aclaramos que los adultos pueden escoger libremente acerca de cómo manifestar su identidad. Pero aquí estamos hablando de niños. Ellos son aquí el sujeto de protección que nosotros estamos pidiendo que se cumpla, porque en realidad no estamos inventando, estamos nada más regulando un aspecto respecto a lo que es el desarrollo armónico de nuestro niño y adolescente, que forma parte de la identidad de nuestros niños. En este caso, entonces, penalizar, digamos, la difusión de estos tipos de materiales sería la solución, o sea, porque sí, estamos hablando de penas de hasta 15 años. Sí, hasta 20 inclusive cuando se tratan de funcionarios públicos o cuando son autoridades que hayan sido electas. ¿Y por qué? Porque el poder que tiene de impacto en los niños cuando se trata de una política pública es absolutamente superior a que cuando se está promoviendo de manera particular o individual. Entonces, el funcionario o la autoridad que comete este tipo de hechos, que está permitiendo, que está promoviendo, que está autorizando la difusión de este tipo de materiales, entonces debe ser penalmente responsable o mayormente responsable de este tipo de hechos, porque el impacto que tiene es superior. Es muy grave que desde las instancias públicas se esté promoviendo este tipo de
de materiales y de contenido, ¿verdad? Que es lo que nosotros los padres estamos viviendo en el día a día, y hoy nosotros ya le decimos, esto no puede continuar, señores. Definitivamente no. Esta propuesta sería directamente de la Red Ciudadana por la Niñez, ¿verdad? ¿O de quién? Es una iniciativa de una comisión propulsora. Los que estamos aquí presentes no necesariamente es de la Red Ciudadana, en realidad somos padres varios. Sí, no, para tener nomás identificado, pero muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de la red, como que se tiene una identificación, un peso también de identidad a la hora de presentar una propuesta. Por ese lado no va a haber consulta. Somos padres de familia. De diferentes organizaciones. De diferentes ámbitos, en realidad somos padres. En realidad aquí nosotros nos estamos presentando como padres de familia, preocupados por esta situación, porque vemos constantemente cómo desde las instancias del Estado nos están negando la protección de nuestros niños. La semana pasada atravesamos por otro episodio, que fue el rechazo del tratamiento de la derogación de la Ley 6659, en cuyas cláusulas y condiciones establece la Unión Europea la promoción del enfoque de género, del enfoque de derechos, que el enfoque de derechos, por cierto, lo que hace es posicionar al Estado como principal garante, desplazando a los padres como titulares de la patria potestad. Otro eje, otro enfoque que es absolutamente inconstitucional. Va contra el artículo 54 de la Constitución Nacional. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos diciendo, señores, esto no puede seguir así. Nosotros los padres no podemos más vivir en un estado de zozobra en el que tenemos que estar como niñeros del Estado las 24 horas, cuando que en realidad tendríamos que estar trabajando para solventar a nuestros chicos, ¿verdad? Entonces, nos valemos de lo que constitucionalmente y legalmente tenemos a disposición para que esto ya no se cometa. El funcionario, la persona, quien sea que incurra en esta conducta, tiene que ser penalmente sancionado. Excelente, muchas gracias. Sí, yo transgénero es un negocio en expansión. En Italia, salió un libro muy interesante que dice: nadie nace con el sexo equivocado. Todos nacemos con el sexo que tenemos, independientemente que después tengamos atracción a cualquier otro sexo diferente. Pero para que ustedes se hagan idea, en Italia se subió de 50 casos a un 150% de casos de no identidad con el mismo sexo, y esto representó para Italia 267 millones de dólares. Y se espera que solo en Italia se gaste por cambio de sexo 782 millones de dólares en el año 2027. Lo que nosotros estamos tratando es de evitar que nuestros hijos sean parte del negocio transgénero. ¿Por qué? Porque representa $40,000 por chico hoy en Estados Unidos, un cambio o un recambio de asignación de sexo. Y eso comienza con la confusión. ¿Estás seguro que vos sos mujer? ¿Estás seguro que vos sos hombre? Y eso con un chico entre 10 y 13 o 14 años, donde todas las inseguridades están, hace mella en su persona. Sobre todo cuando vos a lo mejor no sos tan popular, no sos tan simpático, estás lleno de granitos, estás que te odias a vos mismo, porque adolescente es adolecer, te duele tu cuerpo. Y en ese momento en que vos sos más vulnerable, te presentan una solución mágica que es: había sido que vos no sos lo que tu cuerpo te dice que sos. Y entonces, en contra de esa confusión a los niños, es que nosotros estamos presentando este proyecto. En contra de que le quieran meter en la cabeza por dinero, porque esto es dinero, es el que estamos tratando de que las personas tomen conciencia de que si van por ese camino, la ley le protege a los padres. ¿Su nombre, señora? Patricia Stanley. El objetivo es detener el daño gravísimo en la personalidad del niño. Son tan astutos los que han creado, porque esto ha sido creado dentro de un sistema económico mundial
de multimillonarios interesados en destruir al ser humano. Entonces, esta intervención con la inventada ideología de género es una intervención destructiva que interfiere, como dijo Dania, el proceso armónico dentro de las dificultades de un puber, de un adolescente. Acá en Paraguay ya se está dando eso. Yo como profesional tengo púberes que ya están en crisis. ¿Por qué? Porque es el momento de la duda, es el tiempo de la duda. El niño que hace poco estaba jugando, interesado solamente en amiguitos, empieza a percibir su cuerpo, los cambios físicos, se angustia ante eso, y entonces ellos, tan perversamente pensados, esto está pensado por genios en el mundo, no es una cuestión incluso así política nomás. Fue, como dijo la doctora, fue solventado económicamente para incidir y destruir a estos niños. Intervenir. ¿Cómo intervienen? Con la duda. ¿No será que tu problema es por esto y esto y esto? ¿Por qué? Porque estás en un cuerpo equivocado. Por eso tu sufrimiento. Y el proceso de ir madurando conlleva una depre. Es una depresión normal el que tiene el niño, el bajón, entre 8, 9, 10, 11, 12 años. Y a ese nivel, en Paraguay, yo sé, en colegios concretos, que ya se está trabajando. E incluso han metido la duda. E incluso hay niños que dicen, niñas, en este momento, yo soy lesbiana. ¿Y cuántos años tiene? 10, 11 o 12 años. Entonces, esto es tan perjudicial que ya no sabemos más qué hacer. Y gracias a Dios que tenemos esta mente brillante dentro de la línea de los abogados, de la ley, ¿verdad? Entonces, una forma de detener, basta de destruir a nuestros hijos. Eso es lo que queremos con esta presentación tan brillante que hizo la doctora Dania. Sí, genial. ¿Su nombre? Lourdes Cruzans. Yo psicóloga. Yo psicóloga clínica. Genial. ¿Cruzans apellido? ¿Cómo se pronuncia? CRU ZAMS. También los dibujitos ya vienen modificados. ¿Sí? Los dibujitos vienen modificados también. Queremos agradecer la presencia de la prensa que nos está acompañando. Muchas gracias. Queremos por último invitar a toda la ciudadanía a que se sume a esta iniciativa que va a tener su proceso normal en justicia electoral y se va a habilitar en la página el enlace para que procedan a la firma digital y también va a estar recorriendo el documento en físico para que lo puedan hacer. Muchísimas gracias por habernos prestado su atención. Esperemos que esto pueda prosperar. Creemos que va a ser así porque todos los padres están muy interesados y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente. No, gracias a ustedes por